Buenos días y gracias por acompañarnos a la quinta jornada del Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales en el ciclo 2009. Realmente estamos cerrando el ciclo de este año con esta conferencia, con esta presentación, porque la próxima sesión es en la Casa COLEF, en el Distrito Federal. Entonces realmente esta es nuestra última sesión aquí en Tijuana, y pues nos da muchísimo gusto que estén con nosotros tanto Yoconda como Jorge. Les agradecemos mucho el haber aceptado la invitación, y también les agradecemos mucho a Olga Odgers y a Patricia Zamudio el que se hayan comprometido a organizar esta sesión. Ellas son las coordinadoras de esta sesión, que lleva como tema la crisis global y los nuevos escenarios de las migraciones latinoamericanas, y en la que vamos a tener dos conferencistas, pues como ya los hemos anunciado, ¿no? Con un gran placer aquí en el colegio. Para esta sesión les agradecemos la presencia a los que están en esta sala, y también a aquellos que nos siguen por videoconferencia en Casa COLEF en la Ciudad de México. Les damos los buenos días y la bienvenida. También a la Ibero en el DF, la Universidad Iberoamericana, también a la Universidad Iberoamericana en León, y al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, también en el Distrito Federal. Les damos la bienvenida y les agradecemos que sigan este seminario a distancia, y también les agradecemos y les damos la bienvenida a todos nuestros participantes a través de Internet, que aunque no los podemos ver, son muchos los que cada vez más nos mandan sus preguntas a través de Internet. Entonces, el seminario en este esquema de, digamos, participación presencial y participación virtual, ¿no?, por Internet y por videoconferencia, es un esquema que hemos ido probando en el colegio y que nos ha dado muy buenos resultados, con todo lo que implica tener flexibilidad y paciencia con la tecnología. Entonces les pedimos también a los participantes que están en esta sala, como a los que nos acompañan a distancia, su paciencia, porque a veces la tecnología no funciona como nosotros quisiéramos que funcionara y con la velocidad que queremos que funcione. Pero bueno, pues esta es una nueva modalidad que nos ha dado muy buenos resultados y nos ha permitido ampliar este espacio hacia otros espacios y tener esquemas de participación muy amplios y puntos de vista muy distintos. Así que les agradecemos a todos su presencia y su paciencia también. Entonces, pues no habiendo más que decir, les dejo la palabra a las coordinadoras. En esta primera sesión tenemos la coordinación de esta mesa, la va a llevar la doctora Patricia Zamudio del CIESAS. Déjenme nada más aclararles que en este nuevo esquema del seminario permanente estamos tratando de abrir y crear la modalidad del seminario en colaboración con otras instituciones, de tal forma que el colegio abra este espacio hacia la participación de instituciones que tienen una tradición en estudios sobre migración internacional, y que conjuntamente, a través de un modelo de red, podamos crear un espacio mucho más amplio, incluyendo temáticas y perspectivas que no solamente se agotan en la comunidad académica del Colegio de la Frontera Norte. Y en esta sesión, desde la sesión pasada, y pasadas más bien, habíamos probado la modalidad de hacer estas sesiones en colaboración con otra institución. En este caso tenemos como invitada y como colaboradora al CIESAS. Entonces, aquí como representante del CIESAS está la doctora Patricia Zamudio, y ahora le dejo la palabra a ella. Gracias, Laura. Cuando Olga me comentó de esta iniciativa, pues para darle continuidad al seminario, la recibimos con mucho gusto, porque el seminario siempre ha sido un espacio de compartir, de traer nuevas ideas, es un espacio en donde hay mucha apertura, y bueno, qué bueno que nos estén ahora invitando de esta manera mucho más activa a participar. Para nosotros es una gran oportunidad para seguirnos vinculando con los colegas del COLEF y en general con los colegas de otros centros públicos de investigación, así que lo agradezco muchísimo. Y me toca presentar a Jorge ahora, y voy a leer primero la síntesis curricular que me entregaron. Jorge Durán es doctor en Geografía y Urbanismo por la Universidad de Toulouse, en Francia. Ha sido investigador asociado en el Centro Nacional de Investigación Científica de París y del Centro de Estudios de Población y el Departamento de Sociología de la Universidad de Pensilvania.
Ha sido profesor invitado en el Colegio de Michoacán, Universidad de Querétaro, en el CIESAS, en el Colegio de la Frontera Norte, Colegio de San Luis, entre otras instituciones. Es antropólogo social y geógrafo. Actualmente investigador titular de la Universidad de Guadalajara, investigador profesor invitado en el Colegio de San Luis e investigador nacional nivel 3. También es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, de la National Academy of Science, de la Philosophical Society of America de Estados Unidos, y entre sus libros más recientes se encuentran Beyond Smoke and Mirrors, Mexican Immigration in an Era of Economic Integration, Clandestinos, Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Crossing the Border, Research from the Mexican Migration Project, La vida en el norte, Historia e iconografía de la migración, México-Estados Unidos. Más allá de esta síntesis curricular, quiero también aprovechar esta oportunidad para decir que Jorge, además de ser excelente investigador, productivo, personalmente lo considero mi maestro y creo que es maestro de muchos, ¿no?, que nos dedicamos a los estudios de la migración, y nos guía, nos da ideas, nos presiona, ¿no?, un poquillo para seguir dando lo mejor de nosotros. Entonces, un poco nos está enseñando pues cuál sería nuestra responsabilidad como investigadores aquí en el COLEF, que hay todos estos programas de docencia. Pues creo que Jorge como profesor y como investigador es una guía a seguir, y yo, bueno, qué bueno que me toca introducirte, qué bueno que te conocemos, y bueno, te doy a ti la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Olga, a Patricia por esta introducción, a Laura también por coordinar este seminario. Bueno, el tema de la conferencia de hoy es los nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos, un tema que estamos trabajando, que hay una serie de planteamientos que son iniciales y que están sujetos a la discusión. Una de las características fundamentales de estos nuevos escenarios de la migración mexicana es precisamente el no retorno. Cuando el presidente Calderón asumió la presidencia, hubo varios periodistas norteamericanos que se le acercaron, y uno de ellos le preguntó si tenía parientes en Estados Unidos. Y él con mucho entusiasmo dijo de que sí, que él tenía cantidad de parientes en los Estados Unidos. Y la siguiente pregunta fue si eran documentados o no. El presidente se sacó un poco de onda con la pregunta y le dijo: hace mucho tiempo que no los veo. Y de hecho es así. Es decir, hace tiempo que no los veo, es porque los migrantes no regresan. Y esto es un elemento clave de la política migratoria norteamericana, pero es uno de los efectos no esperados, o que ellos no se esperaban. Voy a introducir esta plática recordando un poco lo que son las fases migratorias, para centrarme precisamente en la última fase. Sabemos que se trata de una migración centenaria que empieza, por decir algo, a comienzos del siglo XX, la fase del enganche. Luego viene la fase de las deportaciones, la de los braceros, la de los indocumentados, y finalmente la fase que estamos prácticamente concluyendo en este momento es la fase que hemos llamado nosotros de la contradicción. ¿Por qué? Porque de hecho hay muchos elementos que están contrapuestos. A ver. Empieza en 1986 con una legalización masiva que 5 años después va a llevar a la naturalización de un buen número de mexicanos y de un proceso de reunificación familiar.
pero al mismo tiempo viene una fase de control fronterizo. Control fronterizo que impide la salida o la entrada de gentes y también la salida, pero a su vez hay una gran circulación de mercancías. Se abren las puertas para la circulación de mercancías, pero se cierran para la circulación de personas. En California se presenta la proposición 187, que tiene un corte claramente anti-inmigrante, de negarle una serie de servicios a los mexicanos. La lucha social y la lucha de los abogados gana en la Corte el que no se aplique esta proposición. Sin embargo, pocos años después, en 1996, está mal ahí, dice 86, en 1996 pasa otra ley, la AIRA, que prácticamente va a replicar la proposición 187. Luego, en el periodo del presidente Fox, estamos casi a punto de llegar a un acuerdo migratorio. Viene el ataque a las Torres Gemelas y pasa una ley patriota que impide totalmente cualquier tipo de arreglo. Por un lado se construye un muro y por otro lado se deja pasar a migrantes con visas H2A, H2B y visas NAFTA. Y finalmente, en el 2006, pasa una ley de control migratorio muy fuerte, pero que es derribada por las marchas de los migrantes en 2006. Entonces tenemos, así como en el periodo de los indocumentados, podemos hablar de un periodo de 20, 22 años, porque todas estas fases duran más o menos 22, 23 años. La última fase es bastante compleja. Está marcada por la legalización de 2.3 millones de mexicanos indocumentados, que van a cambiar completamente el panorama, y a su vez va a incrementarse de manera muy notable el volumen total de los mexicanos en el otro lado, debido a que aquellos que pasan la frontera no quieren, no pueden regresar. Es lo que se le llama el incremento del stock. A mí, la verdad, no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque hace referencia a cosas, ¿no? o a animales, ¿no? Entonces no está de moda utilizar la del volumen total, pero bueno, esa es la que me parece más adecuada. Bien. Viendo este proceso en la gráfica, vemos cómo, creo que este es el pointer. Bueno, vean ustedes la línea azul, ¿no? Es el periodo bracero, que es la migración legal, ¿no? Que crece de una manera realmente increíble entre el 50 y el 65, baja, ¿no? Y luego esa es la migración legal de trabajadores huéspedes, ¿no? Y luego empieza a subir en la fase final de manera bastante espectacular. La migración ilegal, obviamente durante el periodo bracero prácticamente no hay migración ilegal, empieza a remontar, es la línea roja, y luego después empieza a caer. La migración verde, en el color verde, la migración legal propiamente, tiene muchos altibajos, pero luego en 1986 tiene un repunte muy grande, vuelve a caer, vuelve a remontar un poco con los procesos de reunificación familiar, y si vemos alrededor del año 2001-2002, las tres líneas más o menos se están acercando. Lo que quiero explicar también en esta gráfica es que hay tres momentos que son claves, ¿no? El programa bracero, ¿no? Luego IRCA, 1986, que es la línea vertical que marca este proceso, y luego los ataques en 2001. Vamos luego después a ver otra línea que también marca el proceso migratorio, que es 1993, con la operación Bloqueo y la operación Guardián.
Prácticamente todas las estadísticas que hay sobre migración indican de que esta va a la baja. El Pew Hispanic Center hablaba de que habían en 2007 11.8 millones de... yo tengo acá mi computadora y esto, y entonces no estoy hablando un poco desacompasado. Creo que voy a ver acá mejor la pantalla aquí. Y luego no solo se estanca, sino que baja el volumen total según las estimaciones de Pacel. Esto es de la INS, de la Border Patrol, ¿no? Vemos que el nivel de aprehensiones del 2008 tiene el mismo nivel que el de 1978. O sea que la efectividad de la migra está a niveles de 1978, con, como vamos a ver después, con un presupuesto totalmente diferente. Pero esto indica también que las aprehensiones van a la baja. La encuesta nacional de empleo, también vemos que la línea de abajo es la migración interna, disminuye muy poco, pero la migración al exterior está bajando. Los datos del INEGI, que no nos fijemos tanto en los números porque indican otras cosas, pero del segundo trimestre de 2006 al primero de 2007 indican que los migrantes internacionales eran alrededor de 1 millón. Hoy, en el del 2007 al 2008, son 814. Es decir, hay una baja de alrededor de 20%. El Instituto Nacional de Migración dice que hay una tendencia a la baja en las deportaciones. De 240.000 deportados en 2005 a 94.000 deportados en 2008. El único grupo que crece son los cubanos. Y el grupo más importante de esos 90.000 son fundamentalmente hondureños, que es el último grupo que se incorpora de Centroamérica a la migración internacional. Estuve buscando los datos del EMIF, pero no encontré los que vienen del sur, para ver porque eso es lo que mide precisamente los que están saliendo, a ver si está bajando o no está bajando. Me imagino que también debe estar a la baja. Es decir, tenemos una serie de indicadores que nos dicen que la migración mexicana y centroamericana va a la baja. ¿Cómo puede interpretarse esto? Bueno, de dos maneras, es decir, es un asunto coyuntural debido a la crisis, o hemos llegado a lo que se llama a la joroba migratoria, al punto más alto de la joroba, y ya empieza a declinar, como ha sucedido en todos los casos históricos de las migraciones internacionales. Y esa es un poco la apuesta que estamos haciendo. ¿Qué está sucediendo? ¿Es algo coyuntural o no? Un indicador para que la hipótesis de que no se trata de algo coyuntural es que empieza a bajar en el 2005, no en el 2008. Es decir, no es un efecto inmediato de la crisis. Sin embargo, la crisis va a impactar. Bueno, estos son datos generales de encuestas. Vamos a pasar a ver los datos del Mexican Migration Project. Ustedes saben, muchos de ustedes, empezamos en 1982 con 4 localidades en Jalisco y Michoacán. Ahí sí, ahí está. Y luego ya tenemos más de 120 comunidades en toda la República. Algunos datos son de otras fuentes, pero la mayoría son de el Mexican Migration Project, que es una etnoencuesta, ¿no? Y que quizás lo más interesante, que es una encuesta transversal, en el sentido de que se hace todos los años, pero que tiene toda una serie de datos históricos. En ese sentido es una encuesta también
longitudinal. Vamos a ver esta siguiente gráfica, en donde se ve la actividad de la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Es decir, las deportaciones, las horas de vigilancia, el presupuesto del ICE o del INS en otros tiempos y de la Border Patrol. Vemos que todas las líneas prácticamente desde 1965 hasta prácticamente el 2000 no tienen movimiento, es decir, apenas, ¿no?, empieza a subir en 1993, precisamente esa línea que marca la operación bloqueo. Ahí empieza el control migratorio, que podemos medirlo con la información estadística que proporciona el Homeland Security. Y luego todos los indicadores se separan, menos el rojo, la línea roja, que son precisamente las deportaciones. Entonces vemos una desproporción entre la cantidad de horas de vigilancia, el presupuesto del INS en general y el presupuesto de la Border Patrol con la efectividad en cuanto a control fronterizo medido en lo que es en deportaciones. La siguiente gráfica, que esta es del Mexican Migration Project, va a indicar el cambio radical que hay a partir de el control migratorio, que va a desviar las rutas de los migrantes. Ustedes lo saben porque viven aquí, que la línea roja es Baja California, ¿no?, era la que tenía el mayor número de cruces y baja de manera radical a partir de más o menos 1998 es el punto, empieza a bajar y empieza a crecer la línea azul, que es Sonora, que es el desierto, y se cruzan precisamente en 1998. Lo interesante es cuándo empieza a crecer Sonora, justo en la operación bloqueo, que está marcando la línea vertical. Cuando ya se dan los controles en Arizona, empieza un poco a bajar y luego también empieza a subir otra vez Baja California. La siguiente gráfica vemos es el uso de coyote para cruzar la frontera. La línea roja indica de que hay crece, ¿no?, prácticamente a la totalidad del 90 y tantos % de la gente que necesita coyote. Sin embargo, la línea azul nos indica la probabilidad de ser aprehendido y vemos que se mantiene más o menos estable, sin movimiento, es decir, sigue siendo efectivo el cruce con coyote. Lo que ha cambiado es que hace el precio, ¿no?, y los costos de esto. La probabilidad de hacer un viaje adicional indocumentado en los primeros 12 meses, es decir, nosotros tenemos al migrante en su primer año, la probabilidad de retorno en el primer viaje, que es la línea roja, ¿no? Ven ustedes que en 1990 es su punto más alto y luego va descendiendo prácticamente a cero. Es decir, el migrante que pasa la línea ya no regresa en el primer año, ¿no? Y también se cae la probabilidad de hacer un segundo viaje. El migrante que regresó y que quiere hacer un segundo viaje, ven ustedes la línea azul como se caen de manera también notable a partir de 1995 más o menos, 96. Estamos viendo entonces que se comprueba estadísticamente esto que ya sabíamos, que los migrantes no regresan. Esta es la gráfica que también es conocida por todos ustedes, de cómo a partir de la operación bloqueo empieza a incrementarse el costo del cruce fronterizo.
de una manera bastante espectacular, hasta $3,000, $4,000, $5,000, dependiendo de cada uno de los casos. Esta gráfica nos indica algo realmente interesante, porque es dónde se insertan en el mercado de trabajo. Y tenemos tres líneas. La línea roja es los no calificados, en verde la de servicios y en azul la de los calificados. La línea azul, vemos 1994, empieza a subir. 1994 es Tratado de Libre Comercio, empiezan a darse una serie de visas y sube este tipo de trabajo más calificado. La línea roja, que era clásica del migrante no calificado o trabajador de la agricultura, ¿no?, con poca calificación, va descendiendo, y en la actualidad vemos que hay una composición bastante diversa de la migración mexicana. Ya no solo migrantes no calificados, sino que tenemos de los tres tipos que están integrando el mercado de trabajo. En la siguiente gráfica vamos a ver la probabilidad de retorno en los primeros 12 meses. Vemos que la línea roja de los indocumentados, su probabilidad de retorno realmente se va hacia abajo, ¿no? Y de los legales está fluctuando, ¿no? En 2002 hay un repunte, quizás por cuestiones económicas, y luego baja también normalmente. Es decir, ya ni siquiera los migrantes legales están regresando de manera definitiva. Prefieren quedarse en el otro lado. Y finalmente, la probabilidad de mandar remesas, ¿no?, se mantiene bastante estable, podríamos decir. Hay un repunte a partir de 1994, que es cuando se llega a los 22,000, 24,000 millones de dólares. La probabilidad de ahorrar ha ido bajando, pero en los últimos años ha ido en incremento. ¿Qué nos indican todas estas cifras? Bueno, en primer lugar tendríamos que discutir si la joroba migratoria está en su punto más alto. Tenemos ya muchos indicadores que parecen señalarlo, pero no sabemos si esto es una cuestión nada más coyuntural. Como les decía, esta caída empieza en 2005, no en 2008, y habría que evaluar el impacto de la política disuasiva de los Estados Unidos. Generalmente estamos muy acostumbrados a decir, es que los mexicanos, por más que me pongan muros, no las vamos a pasar. Bueno, pues las cifras están indicando lo contrario, y los muros cada vez son más altos, ¿no? Y no solo hay uno, sino dos y tres, y las medidas de control cada vez son mayores. Eso, por más que el voluntarismo o el fetichismo acerca de todas las posibilidades del migrante, pues está actuando. No lo hemos evaluado. ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo, en una familia de migrantes que se va el muchacho joven de 18, 20 años a cruzar el desierto, ¿no?, 3 días caminando. Es decir, ¿qué le dice la madre, el padre? Hace 20 años le decía, hijo, vete al norte, allá con tus primos. Hoy en día, ¿qué le dice? Yo creo que todavía no hemos analizado a fondo, ¿no?, qué está pasando en las familias de los migrantes, que suponíamos que era una decisión no individual, sino familiar, tomada en un contexto donde tenían un salario adicional, ¿no? Y ahora es un riesgo adicional. Yo creo que hay que empezar a evaluar. Luego, ¿cómo están operando las redes sociales en este nuevo contexto? Siempre las redes sociales habían operado en el sentido de que te llamaba tu prima y decía, oye, aquí hay trabajo, vente. Hoy en día es al revés. Dice, oye, no vengas.
no hay trabajo, no te puedo ofrecer ayuda. Bajan las remesas sistémicas. ¿A qué es que yo llamo la remesa sistémica? Es una remesa que no entra en la contabilidad oficial, pero es la remesa que mantiene al sistema funcionando. Es decir, es la remesa que se pagaba al coyote, es decir, tú llamabas a tu hermano y tu hermano pagaba 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dólares, que eran remesas, pero que no llegaban al país, pero que mantenían al sistema funcionando. Hoy en día, tu hermano que está en Arizona va a gastar 4,000 dólares para pagarte el coyote, en una situación donde tienes el empleo en duda, donde tienes una casa que estabas comprando y la hipoteca se dobló. ¿Qué está pasando con todos estos, con estos elementos? Porque el que mantenía el proceso en marcha eran las remesas sistémicas. Conseguir 4,000 dólares en México es muy complicado. Lo conseguías en Estados Unidos. Hoy día ya no lo consigues en Estados Unidos. Pero la maquinaria se está realmente atorando por falta de fluidez económica. Luego hay expectativas negativas sobre una posible reforma. Es decir, cuando fue IRCA, por ejemplo, yo me acuerdo de estar estudiando en San Francisco del Rincón migración, y estaban los anuncios ahí: ¿quieres tener visa de Estados Unidos? Te conseguimos la visa por lo que le llamaban el SOA, el Special Agricultural Workers Program, ¿no? Es decir, tuvo un efecto llamada. Es decir, muchísimos mexicanos se cruzaron la línea simplemente para legalizarse. Pedían su carta en la agricultura y se legalizaban. Hoy en día, con una posible reforma, ¿va a pasar eso? Muy posiblemente no. No hay un efecto llamada de la posible reforma que va a venir. Es más, si hay reforma y hay algún tipo de camino a la legalización, va a costar dinero. ¿Quién lo va a pagar? También hay otro elemento que es importante, que se incrementa la migración legal de tipo temporal, que esta no requiere de redes de apoyo. Si yo me voy con una visa H2A a trabajar en Los Pinos, en Nueva York, yo no necesito un compadre, ni necesito un primo, yo voy con mi contrato, no necesito redes sociales. O sea, las redes sociales operaban muy bien en el contexto de la migración indocumentada. Cuando en la época bracera no operaban las redes sociales, no se necesitaban redes sociales. Es la migración indocumentada la que genera la explosión de redes sociales. Estamos en una situación distinta porque ha crecido notablemente la migración de visas H2A y H2B. De hecho, no he podido desagregar los números porque el Homeland Security los pone en términos generales para todos los países, pero la mayoría son mexicanos. Y de las visas H2 en general, que son no solo A y B, sino otras variables, son como 300,000. Al parecer, las visas H2A y 2B han subido de 100,000 a 200,000. Si tenemos ahora más migración legal, lo cual es lógico, porque si se cierra la puerta, pues, y ya lo que quieren, vas a tener que abrir la puerta legal, porque la mano de obra siempre se va a necesitar. Yo diría que hemos llegado como a un punto de saturación, ¿no? Hubo un incremento notable en el volumen total, precisamente por la política migratoria. 11.2 millones de indocumentados, 11.2 mexicanos son el 10% del total. Son muchísimos mexicanos los que están allá. O sea, es mucho, 11 millones de gentes. Hay un punto también de saturación en la migra, es decir, la efectividad, por más dinero que le metan, no funciona. Esto ya lo vemos en los números. Luego también el mercado de trabajo está saturado, y estaba saturado antes de la recesión. Habíamos visto algunos casos de escasez relativa de mano de obra agrícola
en 2007, 2008. Ahora ya no se habla de escasez de mano de obra en la agricultura en los Estados Unidos. Pero era porque pagaban muy mal y porque las condiciones eran realmente muy malas. Pero si ustedes, por ejemplo, hace 2, 3 años, iban le preguntaban a uno que trabajaba en el restaurante, decía, ¿cuántas horas trabajas? 8, 6, depende, pero nadie tenía horas extras. Es decir, las horas extras se acabaron. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil contratar a otro por 4 horas adicionales, no pagar horas extras. Entonces, el mercado de trabajo realmente estaba saturado. Si nosotros vemos el fenómeno de los jornaleros que esperan, a los esquineros que están en la calle, ¿qué nos indica eso? ¿Hace 20 años había esquineros? No había esquineros, porque todo el mundo tenía trabajo. O sea, si tú tienes trabajo, no tienes que ir a la esquina. Cuando no tienes trabajo, vas a la esquina para que te contraten por 1 día, por 2 días, por 3 días. O sea, ese es un fenómeno realmente novedoso, es decir, que indica saturación del mercado de trabajo. Hay gente que está ofreciendo públicamente en la calle su mano de obra, vendiendo su mano de obra, cosa que no pasaba antes. Hay una sobreoferta, yo diría, o hubo una sobreoferta en servicios y manufactura. Quizás hoy día todavía la sobreoferta es mayor por el desempleo y por toda la cantidad de fábricas que han cerrado y no han regresado en la misma proporción. ¿Hasta cuándo vamos a tener ese colchón de sobreoferta de mano de obra en los Estados Unidos? Han bajado las remesas, ¿no?, en cierta medida como una medida de precaución para resistir los momentos de crisis, también como medida de precaución con respecto a una posible reforma migratoria. ¿Cuánto va a costar legalizarte? Porque finalmente de eso estamos hablando de dinero. $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 te va a costar. Tienes que tener esos ahorros para poder entrar en este proceso que yo creo que ya es inminente. 1 o 2 años vamos a entrar en este proceso. Y esto lo planteo a nivel de hipótesis, si hemos llegado realmente a este punto de saturación. La migración centroamericana llegó a su punto de saturación. Si nosotros vemos las aprehensiones, porque son países con poblaciones relativamente pequeñas, el país más poblado es El Salvador, pero El Salvador tiene 16% de su población fuera. Eso es muchísima gente fuera. Hoy en día El Salvador tiene problemas de mano de obra. Por ejemplo, para el corte de caña van los hondureños a trabajar a El Salvador. Es decir, hay ya un desequilibrio en el mercado de trabajo de El Salvador. De hecho, la única migración que está creciendo es la de Honduras. Pero Guatemala, El Salvador, Nicaragua fundamentalmente va a Costa Rica y no va a los Estados Unidos. Hay evidencia de esta migración por relevos en América Latina, no solo en decir de que hay desequilibrios en el mercado de trabajo y entonces están dando migraciones regionales y no tanto a Europa como a Estados Unidos. La expansión que hubo por los nuevos lugares de destino ha llegado a su punto de saturación. Es decir, antes los mexicanos se concentraban en la frontera, en Los Ángeles, en Texas, ¿no? Y después con la dispersión a todos los lugares, obviamente se amplió la oferta, ¿no? Se convirtió el fenómeno en un fenómeno de carácter nacional y no regional, tanto en el origen, en México, como en el destino. Pero ya llegamos al punto de saturación. Es decir, por ejemplo, en Arkansas estaba creciendo a nivel de 300%. ¿Va a seguir creciendo ese ritmo? O North Carolina. O sea, son preguntas que yo creo que todavía quizás no tenemos todos los elementos como para responder, pero que habría que empezar a pensar en ellas. El incremento de los costos y los riesgos por la política disuasiva de Estados Unidos ha cambiado la relación costo-beneficio. Es decir, antes uno nada más medíamos la relación costo-beneficio en que te pagaban $6 o $7 por hora y aquí te pagaban 50 pesos por día. Bueno,
que también el salario mínimo ya no es indicador, o sea, habría que ver el salario real de lo que está ganando alguien. Es alrededor de 200 pesos y no 50 pesos. Bueno, y medíamos la relación costo-beneficio ahí. Pero la relación costo-beneficio hoy tiene que meter $3,000 mínimo de costo del coyote. Y el costo-beneficio tiene que medirse también en cuanto a riesgo. El riesgo de cruzar la frontera. ¿Ha variado esta relación en que alguien que saca sus cuentas dice me conviene o no me conviene? Aunque es obviamente nada más un aspecto de la realidad del costo-beneficio. El impacto de la devaluación del dólar y la migración. O sea, generalmente cuando teníamos crisis en México, la crisis significaba devaluación. Hoy en día ya no significa devaluación, la devaluación es relativamente muy pequeña. Antes era de 40, 100%. Entonces convenía venirte a Estados Unidos porque podías ganar en pesos el doble. Hoy en día ya no hay devaluación. Hay crisis, pero no hay devaluación en los mismos parámetros de antes. Y eso era un incentivo para la migración. Si nosotros teníamos, en el 94 fue la crisis, ¿no? Bueno, ahí te convenía venirte a Estados Unidos porque ibas a ganar el doble. Con los dólares valían el doble. Hoy en día ya no valen el doble. Y luego, el impacto de la reforma integral, la RI, ¿será el mismo que IRCA? ¿Que potenció la migración y dificultó el retorno? Es decir, ¿cuál va a ser el impacto de una reforma integral? Tenemos 6 millones de migrantes mexicanos indocumentados. Vamos a suponer que legalizan a 4 millones. ¿Qué impacto va a tener eso en el flujo? IRCA transformó totalmente un modelo que había sido acuñado durante un siglo, que era una migración circular de ida y vuelta, y la convirtió en una migración legal en una primera fase y luego indocumentada, pero sin retorno, sin posibilidad de retorno. Si tenemos que empezar a imaginar esta reforma integral, ¿cómo va a impactar en el flujo migratorio? Porque si lo va a impactar de la misma manera que lo hizo IRCA, pues no estamos en el punto máximo de la joroba, sino estamos en una situación coyuntural y va a volver otra vez a subir. Se supone que esta ley, si está bien pensada, lo cual es un poco dudoso, pero tendría que tender a la baja, es decir, aumentar la migración legal, porque la migración legal en términos económicos más rentable es la mexicana, porque es la que está al lado, y es la que conoce todos los mecanismos para poder entrar. Traer trabajadores de la China o de África siempre es posible, pero pues es muy caro y son definitivos. Los únicos que son realmente deportables son históricamente los mexicanos. Y ya para terminar, porque veo unos papelitos ahí que se están moviendo, que me quedan unos minutos, sería como cuestionar esto de la metáfora de la válvula de escape, que a mí nunca me ha gustado, porque creo que no, en los tiempos en que la migración era circular, que la gente iba y venía, entonces ¿qué válvula de escape? Porque si tienes una válvula de escape, no te vas, no vuelves, ¿no? Pero pues teníamos una migración circular. Hoy en día sí tenemos una situación crítica, es decir, tenemos un desempleo muy fuerte, tenemos una economía totalmente estancada en México. ¿Tenemos válvula de escape? Si la migración, los indicadores me dicen que la migración va a la baja, pues yo creo que no hay válvula de escape, porque pues no tenemos a dónde, el asunto está en que no tenemos a dónde escaparnos. ¿Por qué no tenemos a dónde escaparnos? Porque la migración mexicana es unidireccional. 98% de los mexicanos solo van a Estados Unidos. Y ya no podemos ir a otro lado porque se han cerrado las puertas en todos lados. Por ejemplo, los ecuatorianos, ¿no? Tenían una migración unidireccional
hacia Estados Unidos, que empieza en los años 60 o 50, bueno, aquí tenemos una experta en Ecuador, ¿no? Pero luego se diversifica. La migración peruana también era 45% a Estados Unidos y hoy día van a 27 países diferentes. No es el caso de la migración mexicana, que es unidireccional. Si nosotros tenemos una válvula de escape, nuestro único escape, como nuestra economía, se dirige hacia Estados Unidos. Somos totalmente dependientes de esa vía. Si esa vía está cerrada, la válvula no funciona. O por lo menos desde mi punto de vista, no funciona. Y no funciona, y esa es la hipótesis, porque el lugar de destino ha llegado a su punto de saturación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a tener unos 40 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a empezar primero por recoger algunas 3 preguntas de la sala y les pedimos a quienes están conectados de manera remota que vayan preparando las suyas para que una vez que se respondan las de acá, inmediatamente nos las manden y así hacemos más eficiente el tiempo. Entonces empezamos acá. Para los que están en internet, la dirección es cepnic@coleg.mx. ¿Y el eco? Yo quisiera, hacer algunos comentarios acerca de lo que es el recorrido de los migrantes a través de México. Se han incrementado los riesgos de la migración, no solo, digamos, en mi caso, pues yo soy la cónsul de Guatemala y estaría hablando de los centroamericanos, pero también de los mexicanos. Hace poco tuvimos una reunión con las organizaciones de la sociedad civil que están situadas aquí en Tijuana, y comentaban que a sus albergues llegan tanto mexicanos como centroamericanos hablando de secuestros express, de extorsiones, de casas, para secuestros en La Rumorosa y todo esto, y que pues lamentablemente aquí eso no se sabe, no hay, en la prensa no sabemos nada, que se haga ningún comentario de estos. El grupo Beta, que se supone que es un grupo de rescate, pues como todos sabemos no se atreven a ir a los cerros, pues porque pues ahí pasa de todo y pues no se atreven a ir, ¿verdad? Entonces quisiera su comentario al respecto, porque yo creo que también este es un punto que también ha frenado las migraciones. A mí me sorprendió, sabemos lo que pasa en el sureste de México, pero pues también aquí se está dando este tipo de problemas. Les pediría que se identificaran. Recogemos primero todas las preguntas, Jorge, luego respondes. Entonces te pediría que nos digas quién eres y de dónde vienes. Sí, Jimena Díaz, cónsul general de Guatemala aquí en Baja California. Muchas gracias, Jimena. Rodolfo. Rodolfo Cruz, del Colegio de la Frontera Norte. Jorge, pues la verdad, muy enriquecedor, muy interesante la plática. Yo creo que hay cosas que hay que empezar a revalorar y verlos desde otra perspectiva. La EMIF hasta el 2008 no marca, al menos en su información, una caída fuerte en la emigración de los procedentes del sur hacia Estados Unidos hasta el 2008, es decir, junio-julio del 2008. Del 2008 hasta acá todavía no tengo los datos, no sé cómo podría comportarse. Sin embargo, sí conozco la información de Pew Hispanic, que ha dado esa caída. Igual también la información de la ENEO, ENOE, que antes era ENEU, ahora es ENOE. Esa caída y sin duda alguna aparentemente hay esa caída en la inmigración. Por otro lado, y algo que a nosotros los fronterizos nos toca vivir muy de cerca, es el proceso
que empieza desde el 93 con Gatekeeper, Hold the Line, Río Bravo, etcétera, todos estos operativos de control y de sellamiento fronterizo ha ido en proceso, me parece que ha ido avanzando y que ahora es mucho más difícil. 15 años después, me parece que la situación en la frontera se ha agudizado. Y se ha agudizado no tan solo, déjame decirte, para los migrantes, se ha agudizado para las propias ciudades fronterizas. Es decir, el sellamiento de esta frontera ha creado de estas ciudades, si de por sí ya con sus múltiples problemas sociales, que me parece que se están formando ollas de presión en las ciudades fronterizas, donde antes ese flujo que llegaba del sur pasaba de alguna u otra manera. Ese era el común denominador, y lo sabemos hasta hace unos 4 o 5 años, en que decíamos, de cualquier manera van a pasar, de cualquier manera van a cruzar. ¿Sí? Ese era el común denominador, incluso entre los académicos decían, bueno, pongan más bardas, van a encontrar una forma de cruzar. La realidad es que después de esos 15, 16 años de esa política disuasiva que tú llamas, o de control fronterizo, está dando ya resultados. ¿Sí? Ya está dando resultados y los inmigrantes ya no están pudiendo cruzar. O al menos se ha encarecido enormemente, el riesgo se ha elevado enormemente, entonces la gente se está deteniendo en estas ciudades fronterizas o ya no están procediendo desde el sur. Entonces, esa válvula de escape, que a mí tampoco nunca me ha gustado su nombre, pero que sí se le ha denominado, sí se ha ido cerrando poco a poco, y lo lamentable, creo yo, es que desafortunadamente en las distintas regiones de nuestro país sigue sin haber las oportunidades de las cuales se han estado hablando desde hace más de 20 o 30 años y que nunca se han podido crear por ninguno de los gobiernos o por ninguna de las economías regionales. Entonces, estamos enfrentando un nuevo escenario, y no me gusta hablarlo de esa manera, pero es un escenario pesimista, bastante pesimista, porque la frontera se ha ido cerrando. Yo creo que sí se ha ido cerrando, que los flujos han seguido llegando a estas ciudades fronterizas, que ahora las ciudades fronterizas ya no ofrecen el mismo empleo que ofrecían hace 15, 20 años. Hace unos años, hace 10 años, la gente llegaba aquí en la mañana y en la tarde ya tenían empleo en las maquiladoras. Ahora ya no. Ya no. Encontramos ahora aquí, ¿sabes qué? Lo que tú llamabas esquineros del otro lado. Ahora ya los encontramos aquí, esquineros de este lado. También hay esquineros fronterizos y que se dedican pues, a lo que sabemos, al subempleo, a vender chicles, a vender lo que se pueda vender en las fronteras. Entonces sí se han agudizado y han empeorado la situación de las ciudades fronterizas. Un poco unido a este análisis de las ciudades fronterizas también para la inmigración, ¿no? Y por el otro lado, yo más que saturación, me gustaría llamarle de otra manera a ese mercado laboral estadounidense. Me parece que más que saturación, bueno, es la crisis misma, ya no está ofreciendo esos empleos. Me parece que los mercados regionales en Estados Unidos se han ido especializando y junto con esa crisis que ha golpeado bastante fuerte, ha golpeado a ciertos sectores. Sobre todo lo sabemos muy bien, el de la construcción, de una manera impactante, que es donde trabajaban un gran porcentaje de los mexicanos y que ahora no están pudiendo encontrar trabajo. Tan solo en la semana pasada, los datos que nos dieron del incremento del desempleo en Estados Unidos a 9.8, 9.9 creo, bueno, la gran mayoría era en el sector de la construcción. De esos de 260,000 despidos, la mayor parte fueron de construcción y es donde trabajan los mexicanos. Entonces, más que saturación, es el corte de empleos, me parece, en los mercados regionales de Estados Unidos y que los mexicanos ya no están pudiendo entrar. Entonces, aquí la pregunta yo creo que se voltea un poco en el sentido de que siempre estamos hablando de una posible reforma migratoria en Estados Unidos, y yo más bien me voltearía y pensaría, ¿y cuál es la reforma migratoria en México, no?
cuál es nuestra disuasión o tipo de política migratoria en México. Perdón, Patricia. Gracias, Rodolfo. Gracias. Germán, les pedimos brevedad, por favor. Gracias. Porque yo estoy en general bastante de acuerdo con lo que has planteado. Me parece que efectivamente, pero solo quisiera referirme a dos cuestiones. Uno de los textos que recientemente me llamó mucho la atención es el de Sotelo, sobre doméstica, que es el caso californiano. Y bueno, con eso me quiero referir a cómo hay ciertos nichos laborales en los cuales de alguna manera pequeños sectores de población de alguna manera sí han logrado incorporarse en empleos. Y uno de los casos que también obviamente más ha llamado a mi atención es el caso, por ejemplo, de los yucatecos, que los puedes ver relativamente bien ubicados en el área de la Bahía de San Francisco, ¿no? Que es una migración relativamente reciente, ¿no? Incluso no lo podemos llamar ni siquiera emergente. Y bueno, esto me llega a plantear una cosa, o a plantearnos hace 2 días, acaban de anunciar en Estados Unidos que la recesión se terminó, ¿no? Yo diría que es relativo. Pero en lo que también estoy de acuerdo es que realmente el problema es que, bueno, puede estar terminada la recesión, pero no se ha reactivado la economía en términos de oferta de empleo. Y ahí yo creo que también uno tiene que verlo en términos simbióticos, ¿no? O sea, es un problema tanto de México como de Estados Unidos, ¿no? O sea, esa vieja propuesta de push-pull factor yo creo que sigue funcionando, ¿no? A medida que hay enorme desempleo en México, pues sí, la gente va a seguir intentando cruzar y bueno, a mí me ha sorprendido recientemente, para los que no lo conozcan, hay una casa del migrante chiapaneco, ¿no? Antes no existía, ¿no? Y uno cuando va hacia a veces lo puede encontrar ahí. Y la otra cuestión sobre las remesas, que sí, evidentemente uno puede pensar que han bajado, pero también lo puede uno ver como en términos de ahorro. Y la otra, pero nos lleva bueno, a mí me hace reflexionar que puede ser una variable relativamente engañosa. Si bien es cierto, no hay devaluación, pero también el costo de vida se ha elevado, ¿no? Los precios de los productos. Entonces, ahí habría que jugar muy bien con esas dos cuestiones. Y bueno, solo lo quería dejar así, ¿no? Sobre este último planteamiento del gobierno norteamericano diciendo que la recesión tocó a su fin, ¿no? Y bueno, las implicaciones de ello. Gracias. Gracias. Guillermo, si se presentan, por favor. Sí, Guillermo Alonso, el COLEF. A ti ya te conozco, no hace falta que te quería volver a presentar. No, qué bien que debatimos los escenarios a futuro, porque yo creo que efectivamente estamos atravesando una época extraña. Vuelvo a observar que sigue fiel a su modelo de 20, 23 años, que creo que desde más allá de la línea en el 94 denunció por influencias que hacen, y digo, yo siempre he encontrado que, bueno, 2 años más, 2 años menos, pero ¿por qué seguir sujeto a un modelo que a grandes rasgos sí da cuenta, pero que en cuanto caemos con el dato a lo mejor etnográfico, comenzamos a ver de que a lo mejor son periodos de 7, 8, 10 años? En algunas cuestiones, por ejemplo, en detenciones se podría hacer ese modelo, ¿no? Yo no creo que el de 20, 23 años, insisto, yo creo que es algo por fidelidad a un modelo de juventud, pero que a lo mejor habría que revisarlo. La otra es la de las detenciones. Pensar que en el 78, las detenciones se hicieron en el 78 y las que se hacen ahora en el 2008 y las del 2009 la van a dar dentro espero de unas semanas, numéricamente son iguales, pero está claro que hay diferencias tanto en el número de patrullas fronterizas como de circunstancias. Entonces yo creo que sí ameritaría intentar sacar categorías de interpretación que sé que las puede generar y no quedarnos en el dato ese de que hemos llegado a niveles similares porque yo creo que sí hay muchas diferencias, ¿no? Incluso categorías al interior de esos datos numéricos que nos pueden hacer pensar la realidad de otra manera. Lo de la válvula de escape, pues ciertamente yo creo que es el gran debate, no la estoy utilizando, voy a utilizar puerta de emergencia. Pero la cuestión que nos planteamos es, si no existe esta salida a la migración, si Estados Unidos está saturado, la solución es no solo pensar en migración, sino en el narcotráfico. O sea, en estos tiempos,
o nunca antes en la historia de la migración México-Estados Unidos se había detenido tantos mexicanos por delitos de narcotráfico como en los últimos años, ¿no? Entonces, la pregunta a los que viven al interior de la República, si no es válvula de escape, ¿cómo lo utilizamos? Esta salida de la migración, ¿ustedes están detectando que orilla o empuja a los potenciales migrantes de antaño a otro tipo de modus vivendi, por ejemplo el narco, la delincuencia organizada? Porque se habla en la prensa de malestar social, ¿no? Que hay las condiciones de México para una explosión. Si no está la salida de la migración, desde el punto de vista del que hace trabajo de campo y observa la realidad nacional al interior de la República, hay elementos de que los potenciales migrantes de otras épocas ahora estén yéndose a otras o guerrillas, ¿no? Narco, guerrillas o lo que sea, ¿no? Gracias, Guillermo. Jorge. Bueno, muchas gracias por las preguntas, los comentarios. A mí siempre me gusta como lanzar cosas a discutir, porque la verdad es que aprendo muchísimo de ustedes. Entonces, de ahí retomo luego una serie de cosas para corregir mis artículos. Bueno, lo que decía Jimena, sí, ciertamente cuando uno ve todas estas cifras, ¿no?, están totalmente despersonalizadas, ¿no? Y lo que estamos viendo en México es realmente terrible, la situación de derechos humanos en nuestro país con respecto a los migrantes. Y lo peor de todo es que ya no solo son policías o funcionarios, sino que es el crimen organizado el que ha visto ahí una veta para la explotación. Es realmente lamentable. Ahora, como investigadores, lo que tendríamos que ver es decir, para los centroamericanos el costo no solo se incrementó y el riesgo en Estados Unidos, sino en México. Es decir, el costo para ellos también es el triple, ¿no? Porque, bueno, primero están más lejos, ¿no?, y luego tienen que pagar, ¿no?, para cruzar todo México, para luego después pagar Estados Unidos. ¿Eso está impactando en los nuevos migrantes o no? Es decir, lo que dicen los del Instituto Nacional de Migración es que de 250.000 a 94, sin cambio sustancial en cuanto a su política coercitiva. Es decir, que en esos años no ha habido, y que ha bajado ellos dicen que ha bajado la presión. Bueno, ciertamente el costo para ellos es mucho más grande. Yo me imagino que tiene que tener un efecto disuasivo. Bueno, sí, el asunto es, se trata de una crisis más, y hay que verlo como una crisis más, o un poco la hipótesis que yo planteo es que no se trata solo de una crisis más, sino de que estamos llegando a niveles de saturación, que es una imagen en distintos ámbitos de la realidad y no solo en el económico, ¿no? Y verlo de una manera mucho más integral, viendo no solo el aspecto de la economía, sino que realmente ya son muchos, ¿no? Y el aspecto migratorio aunado a toda otra serie de aspectos. Uno de lo que yo creo que se tiene que preguntar es si este motor de la economía norteamericana que devoraba trabajadores, es decir, eso era lo más impresionante de la migración, es que todo aquel que cruzaba encontraba trabajo. Eso ya no es lo mismo por la crisis o porque han cambiado las circunstancias. Y lo que refería sobre la frontera me parece muy interesante, porque en los años 20, en los documentos sobre todo Ciudad Juárez, porque Tijuana no era importante, siempre decían, estamos llenos de gente, ya no manden más gente, ¿no? Le mandaban a los presidentes municipales de Guanajuato, de Jalisco, decían, ya no den, porque mandaban pasaportes para poder cruzar la frontera. La frontera se convertía en una olla de presión.
porque ya no se puede pasar al otro lado. Antes estaba amortiguada, precisamente porque el que no cruzaba encontraba trabajo en la frontera. Eso ya no es posible. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que puede haber una etapa de crisis, ¿no? De mucho trabajo informal, pero finalmente si tú no encuentras trabajo y estás en la frontera, pues te tendrás que regresar a tu pueblo de la misma manera en que vienen, ¿no? Es decir, en el tren de regreso, ¿no? Arriba amarrado, ¿no? Y vámonos otra vez a tu pueblo, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer en una situación como esta? Pues ¿qué hacer? O sea, obviamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es decir, las posibilidades pueden ser, bueno, una explosión social, ¿no? La guerrilla, ¿no? ¿Qué han hecho otros países? Otros países han diversificado sus destinos migratorios. ¿Por qué nosotros no los diversificamos? Esa pregunta yo no me lo explico. Porque una empleada doméstica en Europa gana 8 euros la hora. Y en Estados Unidos, si bien le va a los $8, lo cual hay una diferencia. Es decir, si solo fuera costo-beneficio, es decir, Europa es mucho mejor. Y luego tenemos España, que nosotros tenemos visa libre para ir a España. Ustedes se imaginan lo que sería en Ecuador, en Perú, en Colombia. Bueno, sería saltar de alegría, ¿no? De que puedes entrar a España nunca aprovechamos esa coyuntura. Nunca. ¿Por qué? Porque somos unidireccionales en cuanto a nuestra mentalidad migratoria. Nunca hemos pensado en otra alternativa, ni siquiera porque es mejor económicamente y culturalmente, como podría ser España o Italia eso es totalmente inadmisible. Cuando se dan situaciones de crisis radical, como por ejemplo en Cuba o en Perú, la migración se convierte en algo explosivo, es decir, cualquier lugar, cualquier alternativa. Los cubanos, por ejemplo, incluso no piensan ni siquiera en su esposa ni en sus hijos, porque dicen, aquí sálvese quien pueda. El barco se hunde y sálvese el que sabe nadar, o sea, el que se puede ir. Nosotros no estamos en esta situación. Todavía no estamos en esa situación. Va a llegar ese momento en que vamos a explotar y vamos a aprovechar por 1 o 2 años, por ejemplo, nuestra visa para Europa. Yo la verdad es que no me explico, porque racionalmente dice, bueno, ¿por qué te vas? Bueno, sí, porque finalmente en Estados Unidos no es que vas a ir a una cultura diferente, te vas a insertar en el grupo de mexicanos, te vas a insertar en tu familia, o sea, todo lo que funcionó en las redes de tal forma, han sido tan fuertes que nos han puesto como orejeras, ¿no? A que no podemos ver otra cosa que Estados Unidos, igual que los economistas en México, lo único que ven es Estados Unidos, es decir, no hay otros mercados, ¿no? No más un mercado, ¿no? Y estamos un poco modelados hacia eso, ¿no? Hay nichos del mercado laboral que no se han visto alterados. El nicho del mercado doméstico, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene servicio doméstico es un sector medio, ¿no? Y ese sector medio, finalmente, prescindir del servicio doméstico es un costo psicológico y matrimonial muy grave, ¿no? Porque todos los conflictos empiezan cuando se va la empleada, ¿no? Y a quién le toca hacer todas ese tipo de tareas. Entonces, la clase media, ¿no? Va a aguantar hasta el último para desprenderse del servicio doméstico. ¿Qué es lo que está pasando en España? En España hay una recesión muchísimo más grave, pero no en el servicio doméstico. El servicio doméstico sigue teniendo trabajo, ¿no? Porque es un sector pudiente, ¿no? Que todavía se puede dar ese lujo, ¿no? Sí, evidentemente es una comparación un poco fácil esta del 78 y las deportaciones, de ver la línea, pero bueno, cuando ves esa curva, ni modo no decirla, ¿no? Pero, ¿qué significa es decir, ¿dónde estaría la diferencia? Por ejemplo, yo creo que
si pudiéramos tener el dato de cuántos fueron deportados, que debe existir, en la frontera y al interior, es decir, lo que le llaman el enforce the law al interior de Estados Unidos, en el lugar de trabajo. Si eso está cambiando, ¿no?, que parece ser la tónica, ¿no?, eso finalmente nos va a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque era muy fácil, ¿no?, de que tú podías cruzar la frontera y el costo era muy fuerte, pero luego estabas libre. Eras como un turista que podías ir a cualquier parte de Estados Unidos. Si tu costo significa que tú llegas a pedir trabajo y no hay trabajo, y no hay trabajo, y no hay trabajo, entonces, ¿qué vas a hacer? Eso ya no funciona. Es decir, y eso estuvo previsto con IRCA. IRCA tiene esa doble disposición, control fronterizo y sanciones a los empleadores. Lo que pasa es que funcionó el control fronterizo y nunca las sanciones a los empleadores. Si funcionan las sanciones a los empleadores, se acaba el asunto. Y se va a acabar abriendo la puerta. Es decir, migración legal. Porque ya no se va a poder contratar ilegalmente. Entonces, en ese sentido, el muro, pues nos convendría. En el sentido de que, bueno, ya vamos a ordenar este asunto. Es decir, estaba tan desordenado por ambas partes, ¿no?, y vamos a tener una puerta de entrada legal. Y ahí podríamos, no, porque la puerta va a ser por México. Ahí, como país, lo que podemos hacer es negociar de una manera mucho más proactiva lo que va a ser esos futuros migrantes que van a ser trabajadores temporales, fundamentalmente, porque es lo que les interesa, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Ahí la visa portátil, la visa portable que le llaman, es prácticamente la única solución. Porque el otro modelo es estar contratado en un centro de trabajo, en donde ya dependes tú, ¿no? El dueño de la visa es tu dueño. O sea, estamos en una situación prácticamente de semi-esclavitud, que es lo que está sucediendo ahora, que hay lugares donde funciona realmente muy bien y otros donde funciona realmente muy mal. Bueno, esas serían unos apuntes a sus preguntas y comentarios. Gracias, Jorge. Ahora, quienes están conectados de manera remota, ¿hay alguna pregunta? Perdón, ¿en la UNAM? ¿El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM? ¿La Ibero en León? ¿Sí? No se escucha. No, ninguna. Bien. ¿La Ibero en el DF? No por ahora. No. Bien. ¿Habla ahora o calla para siempre, muchacha? Porque el tiempo se va. Bien. ¿La Casa Colef en la Ciudad de México? Algo, Isabel Bericat. ¿Se oye o no? Sí, se oye. ¿Se oye? Sí. Ajá. Cuando hablan el señor Jorge Durán, bueno, yo de la OIM en México, el proyecto cultural, bajo el Tacaná, la otra frontera. Al señor Durán, creo que este problema de la migración unidireccional de los y las mexicanas, que creo que falta siempre el femenino en todos estos discursos, porque solo vemos hombres. Sí, bueno, es muy importante porque la minoría femenina crece y porque los destinos son muy diferentes. Pero yo lo que le quería preguntar y exponer es que al ser la emigración no solo económica, sino, bueno, multicausal y en último término cultural, a mí me parece que el fenómeno de que México solo emigre hacia el norte, dirección norte, y no a España singularmente, o a otros países de habla española o europeos, latinos, me parece que es un factor fundamentalmente histórico y cultural, no económico. Y creo que eso tiene mucho que ver con la identidad mexicana y con lo que está pasando política e históricamente en México, de seguir cargando un pasado sobre los hombros.
Y creo que ese es un problema interesantísimo de la migración en muchísimas partes. La generación de otras culturas, el abrirse a otros mundos, el realmente vivir globalización y migración como dos rieles de un mismo tren que marcha hacia un presente con futuro. Creo que México somos, yo también soy mexicana, somos muy peculiares en esta identidad latinoamericana de mirar solo el norte. Por otro lado, hay un anclaje fuertísimo de que dicen, yo no crucé la frontera me cruzó a mí. O sea, a dónde van era su tierra. Entonces creo que, bueno, que es la riqueza de esta perspectiva que usted ha dado, que me ha interesado muchísimo, y la claridad y la accesibilidad con la que usted expone y habla, creo que culturalmente es un paso adelante. Creo que en México la inmigración es una cuestión cultural. También, por el otro lado, lo que han creado los mexicanos del otro lado es otra cultura. Gracias. ¿Alguien más de Casa Colet? Buenos días. Yana Sosnovskaya. Yo quería, doctor, preguntar sobre las tendencias últimas. Usted está hablando y nos mostrando las estadísticas que el número de detención de los mexicanos y los centroamericanos en la frontera ¿Se perdió el audio? ¿No? No se oye. No está hablando. Es que no está hablando. Sí lo estamos escuchando. Por favor, continúen. Casa Colet, los estamos escuchando. Sí, bien, perfecto. Bien. Entonces estoy terminando. Hemos visto que el número de detención de los mexicanos centroamericanos estaba cayendo durante, después de 2001. El Instituto Nacional de Migración está contando de que está bajando el número de los centroamericanos que están detenidos dentro del territorio mexicano, y también los programas de instituto para ofrecer los trabajos temporales. Allá les están quedando las personas allá en la zona fronteriza y no están cruzando aún más al norte. Mi pregunta sería si el doctor está pensando de que México ya no es un país de tránsito, si todas las estadísticas están cayendo, mostrándonos de que hay menos migrantes que están cruzando el territorio, o México nunca era país de tránsito. Y si hablamos así de la dimensión de migración hacia Estados Unidos, Canadá no existe entonces. Si lo que estaba también mencionando, solamente Estados Unidos, Canadá ya no existe. De migración hacia Estados Unidos, Canadá no existe entonces. Si lo que estaba también mencionando, solamente Estados Unidos, Canadá ya no existe. De migración hacia Estados Unidos, Canadá no existe entonces. Si lo que estaba también mencionando. Es un eco. ¿Alguien más, Casa Colet? No. Bien. Y voy a leer una pregunta que nos llegó por internet del CESMECA Unicach en Chiapas. Ante el panorama que describe el doctor Durán, ¿cuáles son las respuestas o propuestas del ámbito académico en México? Y estas serían todas, Jorge. Bueno, mis respuestas es una gran interrogación. No sé qué cosa es lo que va a pasar, pero creo que tenemos que empezar a imaginar, y es un poco este esfuerzo, ¿no? Bueno, contestando una pregunta que quedó ahí en el aire, esa fidelidad a los viejos amores de que uno escribió de los 20 años. Yo esperaba que la reforma se hubiera hecho en el 2007, 2008 para que se cumpliera mi profecía. Pero parece que me está fallando. Entonces habrá que reestructurar, porque sí, la verdad es que se encajaba muy bien, ¿no?
Cada 20 años es una política como pendular, ¿no? Se abre y se cierra la frontera. Bueno, algún día tenía que... funcionó bastante bien, hasta el 86 funcionó bastante bien. Y yo, la verdad que estaba esperando, ya va a pasar la ley, y no pasaba, y ya mi teoría ya... Tengo que reconocer que la historia pasó sobre ella. Habrá que repensar. Pero lo que dices es interesante, es decir, dentro de cada fase... periodo bracero, hablamos de un periodo bracero, pero dentro del periodo bracero hay también subfases, ¿no? Pero bueno, era una forma como de tratar de señalar ciertas etapas en el proceso general que yo creo que ayudan a pensar un poco que es un proceso centenario, ¿no? Y que va cambiando, va dando pasos diferentes. Pero bueno. Sí, yo creo que con Isabel estoy totalmente de acuerdo de que este fenómeno es multicausal y que es un proceso histórico cultural, es decir, nosotros nos vamos a Estados Unidos porque siempre estuvimos ahí, es decir, esos fueron nuestros territorios y porque somos vecinos, ¿no? Y porque es una migración desde hace más de un siglo. De todos modos, me llama la atención de decir por qué, teniendo esa oportunidad, nunca la aprovechamos. Es decir, y otros países sí lo hicieron, que también eran unidireccionales. Por ejemplo, Dominicana era Estados Unidos, y luego se abrió la puerta a España y se fueron a España. Y nosotros no. Eso yo creo que habrá, no sé si tiene que ver con el sentido crepuscular del mexicano, ¿no? o qué, pero bueno. Es una buena pregunta la que me dice si México ya no es un país de tránsito. Bueno, ciertamente si se cierra la frontera, ya no vamos a ser un país de tránsito. Por ejemplo, en el contexto europeo acaban de desmantelar la jungla, que era este lugar donde, en el paso de Calais, donde estaban esperando a todos los migrantes para ir a Inglaterra, que eran los que querían ir a Inglaterra. Ya estaban dentro de Europa, pero no les interesaba quedarse en Francia. Entonces, en ese sentido, Francia era un lugar de tránsito, era un país de tránsito, ¿no? Porque no querían, sobre todo eran anglófonos, ¿no? Que no querían quedarse ahí, sino que querían, y todas sus redes, finalmente, estaban en el otro lado. Hay determinado sector que siempre está pensando en su red, ¿no? Pero hay también migrantes aventureros que buscan otros lugares y otros espacios. Yo, la verdad, es una pregunta que todavía me la sigo haciendo. ¿Qué va a pasar en el sentido que una vez que se cierre la frontera, vamos a tener una situación realmente de crisis, porque se van a saturar, ya no va a ser una población flotante, sino va a ser una población que va a estar chocando en la frontera, y las ciudades fronterizas van a tener que tomar determinado tipo de medidas, porque la situación se va ciertamente a agravar. Y lo que yo todavía no me explico es cómo es posible que todavía haya en estos momentos grandes cantidades de flujos de personas que están tratando de cruzar la frontera a los Estados Unidos, cuando la situación en el otro lado es realmente dramática para muchos, ¿no? O sea, ese 9% de desempleos que fundamentalmente afecta a hispanos y a inmigrantes, ¿a qué vas al otro lado, no? Y también nos tiene que hacer pensar, ¿no?, de que ese motor económico no solo es el único motor, quizás hay otra serie de factores que están incidiendo en este proceso. La migración a Canadá no existe, ¿no? Claro, sí existe, ¿no? El problema está en que estamos hablando de 10 millones de mexicanos nacidos en México, en Estados Unidos, y estamos hablando de 40.000 migrantes en Canadá. Entonces, estadísticamente, aunque son muy respetables nuestros compatriotas que están allá en Canadá,
estadísticamente no cuentan, es decir, no es que no cuenten como personas, cuentan como personas, pero estadísticamente el problema que tenemos que resolver es con Estados Unidos, no con Canadá. Gracias, Jorge. Pues un aplauso. La del CESMIC. Verdad. Perdón, falta una. Faltaba uno. ¿Cuáles son las respuestas del ámbito académico? Bueno, ante esta situación, la verdad es que no tenemos, yo creo que no tenemos respuestas porque estamos en una situación de encrucijada, es decir, y quizás eso es lo que la intención un poco de la ponencia, ¿no? Estamos en una situación realmente de una encrucijada y tenemos que pensar, y tenemos que empezar a dialogar, a empezar a discutir sobre esto, a aventurar posibles explicaciones, ¿no? Ya no nos podemos quedar con el viejo modelo, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Tenemos un reto académico, intelectual, yo creo, formidable, ¿no? De pensar, ¿no? De imaginar. Y en ese sentido la imaginación sociológica es fundamental. ¿Cuál va a ser el futuro y qué deberíamos hacer nosotros? Vamos a tener